Eh, Siempre que evaluamos la hipófisis tenemos que evaluarlo en función de ejes, ¿no es cierto? Ustedes ya saben que hay un eje hipotálamo, hipófisis y la glándula respectiva, ¿no? Eje hipotálamo hipoficiario tiroideo, eje hipotálamo hipoficiario gonadal, en fin, eso ustedes lo conocen. Para centrarnos un poco, la hipófisis ha sido dividida en dos, ¿no es cierto? La adenohipófisis y la neurohipófisis. La comunicación que tiene, la información que envía el hipotálamo a la hipófisis, por lo tanto la regulación que hace el hipotálamo a la hipófisis, lo hace a través de la eminencia, del infundíbulo tallo hipoficiario. Este es el infundíbulo tallo hipoficiario, que es el nexo, es la vía que comunica el hipotálamo con la hipófisis, ¿de acuerdo? Y el hipotálamo envía señales a la adenohipófisis a través del sistema venoso portal, es decir, que tiene una comunicación vascular, ¿de acuerdo?, a través del sistema venoso. Mientras que la regulación del hipotálamo hacia la neurohipófisis es a través de axones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es un control, es una regulación nerviosa. Vasos, nervios, ¿ok? Todo a través de o pasa necesariamente por el infundíbulo o tallo hipoficiario que está localizado acá. Y en la adenohipófisis existen las células productoras de estas hormonas, que son la prolactina, las gonadotrofinas, que son LH y FSH, la TSH o tirotropina, es lo mismo, la adrenocorticotropina, que es la ACTH, y la somatotrofina, que es la hormona del crecimiento, ¿de acuerdo? Y en la neurohipófisis están la oxitocina y la hormona antidiurética, con la observación que en la adenohipófisis se produce y se sintetiza estas hormonas, mientras que en la neurohipófisis no, solo se almacenan. La oxitocina y la hormona antidiurética se almacenan en la neurohipófisis, no se produce. Se almacena y se libera, obviamente, ¿no? Estas son producidas en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo, ¿ok? Entonces vamos a tratar de la disfunción de la hipófisis, ¿no? Cuando deja de funcionar. Eso es hipopituitarismo, ¿no? Y hablamos en general de hipopituitarismo cuando el déficit es o hipoficiario o hipotalámico. Habíamos comentado que hay hormonas a nivel del hipotálamo que regulan a la hipófisis. Cuando hay déficit de alguna de estas hormonas, también lo llamaremos hipopituitarismo, ¿de acuerdo? Es decir, si la localización, el daño, la disfunción es hipotalámica o hipoficiaria, lo denominaremos hipopituitarismo. Este hipopituitarismo, este déficit de hormonas, ¿de acuerdo?, será parcial cuando falta una o dos hormonas hipoficiales. Y será total si faltan 3 o más, ¿de acuerdo? Y eso también se denomina, o es sinónimo de panhipopituitarismo. Pan es total, ¿no es cierto? Panhipopituitarismo. Esto simplemente es un recordaris de la diapositiva anterior para saber que en la adenohipófisis se produce y se secreta, mientras que en la neurohipófisis solamente se almacena, No olvidar la regulación, el control a través del infundíbulo es vascular de la adenohipófisis, el control de la neurohipófisis es por axones, ¿de acuerdo? Por axones. Tener en cuenta que esta regulación es un equilibrio, ¿no? Es normalmente en el hipotálamo tienen que existir hormonas estimulantes e inhibitorias que se encuentran en equilibrio, ¿de acuerdo?, para que la hormona hipoficiaria ejerza su acción, ¿de acuerdo? Cuando necesito más ACTH, predominará la hormona que estimula, y cuando no necesite ACTH, predominará una hormona que inhiba, ¿de acuerdo? En términos generales, más existe el dominio estimulante, porque el factor inhibitorio es más por feedback negativo. Es decir, hablando de la ACTH, la que va a inhibir a la ACTH es el cortisol, ¿no es cierto? O sea, ya la glándula abajo, en el tercer nivel, ¿no? Noten ustedes cómo a nivel hipoficiario predomina más lo estimulante, vean, ¿no? O sea, hay una hormona estimulante de ACTH. Cuando vean ustedes el sufijo RH quiere decir hormona estimulante, en este caso de corticotropina, ¿no?, que es la ACTH. Hormona estimulante de tirotropina, que es la TSH. Y así, ustedes ven que predomina el efecto estimulante para que se estimule, se secrete más
esta hormona y así esta hormona pueda actuar sobre la glándula respectiva. LH, FSH sobre gónadas, TSH sobre tiroides y así, ¿ok? Bien. Sin embargo, la prolactina es el único eje que tiene un efecto predominantemente inhibitorio, ¿no? Por eso es que constantemente hombres y mujeres no tenemos prolactina alta y por lo tanto no tenemos galactorrea, secreción de leche las 24 horas del día, todo el día, ¿de acuerdo? Porque predomina el control inhibitorio por la dopamina. Entonces, la dopamina es la sustancia que inhibe a la prolactina. Y este dato fisiológico tendrá, lo veremos más adelante, utilidad terapéutica, ¿no? Si yo doy agonistas dopaminérgicos, fármacos que estimulan la secreción, que se parecen a la dopamina, voy a inhibir a la prolactina, ¿de acuerdo? Voy a inhibir a la prolactina. Entonces, eso es a destacar. Y otra cosa es que la TRH, que es la hormona estimulante de la tiroides, también actúa como hormona estimulante de la prolactina, ¿de acuerdo? Y esa es la razón por la cual a veces en los hipotiroidismos, lo veremos más adelante, puede haber también galactorrea por elevación de prolactina, ¿de acuerdo? Entonces, no olvidar que el control es predominantemente estimulatorio, ¿no es cierto? Predominantemente estimulatorio, pero la prolactina tiene predomina lo inhibitorio, No olvidemos el feedback negativo, no olvidemos el feedback negativo. Cada vez que la CRH, por ejemplo, estimule más a la CTH, esta ACTH va a estimular a la glándula adrenal para que produzca más cortisol, y este cortisol, una vez que se encuentra en niveles normales o elevados, es la que va a frenar a la CTH y así va a ocurrir con todo el eje hipotálamo hipoficiario, ¿de acuerdo? Y también ese cortisol va a frenar a la CRH. Entonces, eso es lo que se llama feedback negativo, ¿ok? Entonces, como causas de hipopituitarismo, ¿no? Como causas de déficit de hormonas hipotalámicas o hipofisiarias, tenemos varias, vamos a desarrollar algunas, solamente las más importantes. A la cabeza, los tumores hipofisiarios. Es la causa más frecuente de hipopituitarismo, ¿de acuerdo? Es la causa más frecuente. Y dentro de los tumores hipofisiarios, una clasificación rápida podría ser no secretores o secretores, ¿de acuerdo? Se llama secretores, o propiamente deberían llamarse secretores, aquellos tumores hipofisiarios que producen exceso de una hormona y que además ese exceso de hormona clínica, además que ese exceso de hormona da cuadro clínico, ¿no es cierto? Es decir, es un tumor que produce prolactina y esa prolactina alta da galactorrea, da amenorrea. Este tumor que produce ACTH da Cushing y así, a eso se refiere. Entonces, por eso es que se llama funcionante, ¿no? Porque funciona, en este caso, en exceso, ¿ok? En exceso. Entonces, los tumores hipofisiarios se dividen en secretores, ¿no? Los que producen hormona, y en orden de frecuencia tenemos el tumor que produce prolactina, prolactinoma, el tumor que produce hormona del crecimiento, acromegalia, el tumor que produce ACTH, enfermedad de Cushing, y el tumor que produce TSH, tirotropinoma, se llama, que es excepcionalmente raro, solo para mencionarlo y nada más, es rarísimo en la literatura, ¿ok? Pero también habrá tumores que simplemente es tumor, no produce hormona, o en todo caso puede que produzca, pero no da cuadro clínico, una hormona no funcionante, ¿de acuerdo? Y estos son los tumores no funcionantes, ¿de acuerdo? Entonces, ante todo tumor hipofisiario, lo primero que ustedes tienen que determinar es si hay exceso de hormona o no hay exceso de hormona. ¿Por qué los tumores hipofisiarios producen hipopituitarismo? ¿Cuál es el mecanismo? Empecemos reafirmando esto, que es la causa más frecuente de hipopituitarismo. Si tú tienes un hipopituitarismo, piensa en un tumor hipofisiario. Debe ser la causa, porque es la causa más importante. Dentro de los mecanismos, el más lógico es esto, ¿no? Compresión mecánica del tejido hipofisiario sano, un efecto de masa, pues, ¿no? O sea, el tumor, como es grande, chanca, golpea, daña, ¿no? Muele el tejido hipofisiario sano, pues, ¿no? Lo está comprimiendo, ¿de acuerdo? Entonces hace que no funcionen las células productoras de hormonas a nivel hipofisiario. Ese es un primer mecanismo. Otro tiene que ver con interrupción del flujo sanguíneo, ¿no es cierto? O sea, si no hay pasaje
de hormonas hipotalámicas, que son las que regulan, que son las que fundamentalmente estimulan a la hipófisis, entonces no hay estímulo y por lo tanto deja de funcionar la hipófisis, ¿de acuerdo? Cuando hay, por ejemplo, una lesión localizada a nivel de el tallo hipofisiario infundíbulo. Puede que el tumor sea chiquitito, no chanca para nada la hipófisis, pero si interrumpe el pasaje a nivel del tallo hipofisiario, como vemos aquí, ¿no es cierto? Entonces no va a pasar las hormonas reguladoras, no va a pasar quien estimula y por lo tanto va a haber déficit hipofisiario. Y un tercer mecanismo es supresión hormonal funcional por hipersecreción. Eso es lo que llamamos un efecto paracrino. Cuando tú tienes un tumor que es chiquitito, ya no daña la hipófisis, porque es chiquito, pues, no chanca nada, no está localizado a nivel del tallo hipofisiario, no interrumpe nada, pero por ejemplo es un tumor que produce prolactina, entonces como produce prolactina, la prolactina se eleva un montón. Cada vez que se eleva la prolactina, frena las gonadotrofinas. Entonces hay déficit de gonadotrofinas, vas a tener un hipopituitarismo, ¿de acuerdo? Porque te están faltando gonadotrofinas. Eso es un efecto paracrino. Cuando sube una, baja otra. El ejemplo clásico es el prolactinoma, por ejemplo, ¿no? El prolactinoma. Muy bien. Tener en cuenta que los tumores hipofisiarios representan el 10 al 15% de todos los tumores de la cabeza. Entonces no son tan infrecuentes, no son tan infrecuentes. Y otro dato muy importante son los famosos incidentalomas. En endocrinología es importantísimo primero hacer el diagnóstico clínico, luego el diagnóstico bioquímico, o sea, hormonal en nuestro caso, y al final el estudio por imágenes. Incidentaloma viene de incidental ioma, ¿no? O sea, casual ioma, tumor casual. Hay muchos tumores hipofisiarios detectados por tomografía o por resonancia, generalmente pequeñitos, que no tienen ninguna repercusión clínica, ¿no? Es decir, no te dan hipopituitarismo, no te dan problema visual, que lo vamos a ver más adelante, no te dan ningún cuadro clínico, no secreta ninguna hormona, no va a crecer nunca, y entonces, ¿qué haces? Nada, pues, nada. Ha sido hallado de manera casual, la gente le duele la cabeza porque es migrañosa, le duele la cabeza porque, pues, en fin, o no sé, pues hace estudios porque son nerviosos y le gusta hacerse estudios por quítame estas pajas, y tú le pides, ¿de acuerdo? Es probable que te encuentres con incidentalomas. Dependiendo de las series, hay hasta un 20%, o sea, casi una quinta parte de la población sana, estamos hablando, gente sana, puede tener tumores hipofisiarios, generalmente chicos, que no representan nada. Lo peor que podría, equivócate así, pues pidiéndole resonancia o tomografía por gusto. Pero peor es si te equivocas mandándolo a operar, bueno, algo que no es nada, ¿no? Que está ahí, pero que no es nada. Una cosa es el hallazgo anatómico, otra cosa es que ese hallazgo anatómico sea enfermedad. A eso me refiero con incidentalón, ¿ok? Por eso es importante en endocrinología y creo que en medicina en general, primero hacer un diagnóstico clínico. Me faltan hormonas, me sobran hormonas, hay cuadro clínico de que me falta, hay cuadro clínico que me sobra, tengo datos clínicos de que hay un tumor hipofisiario, le mido las hormonas para saber si están altas o están bajas, y ahí, recién ahí y solo ahí, hago un estudio por imagen. Nunca al revés, nunca al revés. Bueno, los tumores hipofisiarios hay varias formas de clasificarlas. La más común es por el tamaño. Si son pequeños, pequeño es microadenoma menos de 10 milímetros, macroadenoma es 10 milímetros o más, ¿de acuerdo? Ese es un punto de corte, ya está, chico o grande. Por su producción hormonal, habíamos dicho que puede ser secretores o no secretores. Aquí en los secretores están incluidos incluso los que no dan cuadro clínico, por eso es que sale más del 80%, ¿ok? En todo caso, el término secretor y funcionante se refiere al que secreta y además de secretar, ¿de acuerdo? Da cuadro clínico de exceso de esa hormona, ¿ok? Por su naturaleza, eso sí no se olviden, cuando un paciente tiene un tumor hipofisiario, denle toda la tranquilidad del caso, no es que tiene cáncer, es excepcionalmente raro el cáncer. El problema del tumor hipofisiario es que quizá le afecte la vista, le faltan las hormonas, ya, pero que se va a morir por cáncer de ninguna manera. 99.9% de los casos son adenomas, o sea, no cáncer, ¿de acuerdo? Cáncer no es problema en los tumores hipofisiarios. Y por su extensión, ¿de acuerdo? Cuando están muy delimitados, muy localizados, o bueno, son tremendamente invasivos, invaden pues, o se meten dentro de las otras estructuras o dentro de las estructuras vecinas, como vamos a ver. Esto es esquemáticamente, lo vamos a ver en una resonancia magnética, que es lo que la anatomía de la hipófisis, ¿de acuerdo? Acá tienen el tejido hipofisiario, ¿no es cierto? Esto vendría a ser el tallo hipofisiario o infundíbulo, que hemos dicho que conecte el hipotálamo con la hipófisis. Esto de aquí vendría a ser el quiasma óptico. Esto es el tercer ventrículo, por acá estarían los ventrículos laterales, eso no se va a ver en la resonancia que les muestro, sí.
Y los límites, por lo tanto, de la hipófisis, como delimita cuál es el territorio hipoficiario, son hacia arriba el quiasma óptico, o sea, hacia la región supracelar, así se llama, hacia arriba, esta es la región celar, ¿no? De la silla turca, donde asienta la hipófisis, ¿no? Esta es la silla turca, el piso de la silla turca, acá está el hueso esfenoides, ¿de acuerdo? Entonces, hacia arriba tienes el quiasma óptico, hacia la región supracelar. Hacia abajo, o sea, hacia la región infracelar, tienes el seno esfenoidal, ahí está el hueso esfenoidal. Y hacia los costados, o sea, hacia la región paracelar derecha o paracelar izquierda, tienes las dos, al seno carotídeo, ¿de acuerdo? Y en el seno carotídeo, ustedes lo saben bien por anatomía, hay varias estructuras. Está la arteria carótida interna, ¿no es cierto?, que está graficada acá, y están los pares craneales oculomotores, 3, 4 y 6, ¿de acuerdo? Entonces, si tú tienes una lesión hipoficiaria que crece hacia arriba, que tiene extensión supracelar, va a tener problema visual. Si tú tienes un tumor que crece hacia abajo, va a achancar a la hipófisis, obviamente, va a dar hipopituitarismo, porque la chanca, pues, ¿no?, está creciendo hacia abajo y se mete hacia el seno esfenoidal y puede romper el piso de la silla turca y darte pérdida de líquido cefalorraquídeo por la nariz, rinorraquia, ¿de acuerdo? Ese sería el cuadro clínico. Y si crece hacia los costados, hacia la región paracelar derecha o izquierda, te dará compromiso del par craneal derecho o izquierdo, dependiendo a dónde creció, el 3, 4 o 6, y eso se manifiesta como diplopia, o sea que el paciente ve doble. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos por ahí tú dices hacia dónde se dio el tumor, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Más o menos por ahí puedes inferir. El estudio de elección de la región celar, de la región hipoficiaria, es con resonancia magnética. Deberías pedir resonancia magnética para ver la hipófisis. Esta es una resonancia magnética normal, aquí no hay patología. Aquí con el puntero les estoy dibujando la hipófisis normal. Esto es el tejido hipoficiario normal, noten su forma. Este es el tallo hipoficiario o infundíbulo, ¿de acuerdo? Este es el quiasma óptico. Este es el piso del tercer ventrículo y aquí se ve algo de los ventrículos laterales, ¿ok? Esta es la arteria carótida izquierda, arteria carótida derecha, ¿de acuerdo? O sea, esta es la región paracelar, ¿no es cierto? Y acá está el seno esfenoidal. Listo. Esto es sin contraste. Tú, para estudiar a la hipófisis, tienes que aplicarle una sustancia de contraste que se llama gadolinio, una pintura, ¿de acuerdo? Nota la diferencia entre esto y esto. Esto es con contraste. El tejido hipoficiario sano capta contraste. Mira cómo se ha pintado la hipófisis, ¿no es cierto? Se ha vuelto más hiperintensa, ese sería el término correcto, ¿no es cierto? Es más hiperintensa. Acá están las carótidas, acá se está empezando a pintar recién, está subiendo, ¿no? El contraste, está el tallo hipoficiario o infundíbulo y aquí está el quiasma óptico, ¿de acuerdo? Entonces no olvidar que con gadolinio, que es la sustancia de contraste, la hipófisis debería captar sustancia de contraste. Este es un corte coronal, ¿de acuerdo? Este es un corte coronal. En el corte coronal es muy útil porque te permite ver el quiasma óptico. Si tú tienes un tumor acá, vas a ver que afecta pues el quiasma óptico, cuánto lo afecta, cuánto lo rechaza, cuánto lo comprime, ¿no? En el corte coronal. Y este es un corte sagital, ¿de acuerdo? El corte sagital tú lo ves de derecha a izquierda, o sea, estás viendo a la hipófisis de perfil, ¿de acuerdo? Este es el tejido hipoficiario sin contraste, ¿no es cierto? Aquí está el quiasma óptico, ¿no es cierto? Este es el tejido hipoficiario, ¿no es cierto? ¿Nota? Con contraste, mira cómo se ha pintado, se ha vuelto más hiperintenso. Aquí está el tallo hipoficiario o infundíbulo y este es el quiasma óptico. Listo, estas son estructuras normales. Nota la convexidad de la hipófisis, ¿no es cierto? Este es su tamaño normal. Y observa un detalle. En la resonancia magnética sin contraste, sin gadolinio, aquí hay una zona un poquito más hiperintensa, pese a que no hay gadolinio, que esta, ¿no? Esta es la neurohipófisis, ¿de acuerdo? La neurohipófisis brilla más que la adenohipófisis por el contenido de lípidos, ¿ok? Entonces, este es el spot, así se llama, o la luz, ¿no? De la neurohipófisis, ¿no? Entonces, esto es anatomía normal de una hipófisis, ¿no? Adenohipófisis, neurohipófisis, el spot, el brillo, sí se ve, ¿no es cierto? De la neurohipófisis, ahí está. Patología. Entonces, generalmente
Sin contraste es difícil ver y con contraste ya lo ves, ¿no? Acá está el contraste gadolíneo. Mira tú cómo, acá está el tejido hipoficiario en un corte coronal, acá está el quiasma óptico, ¿no es cierto? Acá están los ventrículos laterales, se ve mucho más claro, y acá está el adenoma hipoficiario, te lo estoy señalando. ¿Por qué? Porque no captó contraste. Ahí está. Esto que sí captó contraste es tejido hipoficiario sano. Y esto que no capta contraste es el adenoma. Como ha sido medido y mide menos de 10 milímetros, entonces es un microadenoma. Generalmente los microadenomas, como se darán cuenta, no dan un efecto de masa, no afectan el infundíbulo, no dan problema visual, no dan hipertensión endocraniana porque no se meten al tercer ventrículo ni al cuarto ventrículo. De dar problema, darían si fueran producen exceso de hormonas. Si no, hay que darlo chiquito, ¿no? Chiquito, generalmente, salvo que sea hipersecretor. Produce prolactina, produce hormona del crecimiento, produce ACTH, entonces, en fin, ahí ya no sería hipopituitarismo, sino hiperfunción, ¿de acuerdo? Pero los microadenomas difícilmente te dan hipopituitarismo, difícilmente, pues son chiquitos, pues ¿qué van a comprimir? Salvo que seas tan piña que por más chiquito que sea, se haya localizado acá, en el tallo hipoficiario, ahí sí, pues porque no puede pasar ninguna sustancia que regula la hipófisis, ¿de acuerdo? Pero en general, los microadenomas no dan hipopituitarismo, en general, salvo lo que ya hemos conversado, un efecto paracrieno. Este es un tumor que produce prolactina, entonces la prolactina alta va a inhibir a las gonadotrofinas, a las células productoras de LH y FSH, y no vas a tener LH y FSH y por lo tanto tendrías también amenorrea, ¿de acuerdo? Distinto de un macroadenoma. Mira, compara. Grande, grande. Esta tiene extensión súper. ¿Dónde está el quiasma óptico? ¿Dónde estará? ¿No? El tallo hipoficiario, ¿dónde estará? Se llevó el tercer ventrículo, está colapsando los ventrículos laterales, ¿no? Generalmente los adenomas hipoficiarios tienen forma de reloj de arena. Bueno, con algo buena voluntad puede ver que tiene esto forma de un reloj de arena. Y otra característica importante de los adenomas hipoficiarios es que respeta la carótida. La envuelve, ¿no? Mira cómo la rodea, pero no la cierra, no la ataca, ¿de acuerdo? No ataca las carótidas. Acá está la arteria carótida en su porción intracavernosa, acá está la carótida en su porción extracavernosa. Nosotros está fuera del seno carotídeo, ¿ok? Eh, 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 las respeta, las envolverá, ¿no? Las rodea, pero no las ataca, ¿no? Tremendo. Esto mide más de 10 milímetros. Este sí tendrá efecto de masa, seguramente, ¿no? Chanca, comprime, golpea, estruja, muele tejido hipoficiario, pues, ¿no? En el corte sagital tiene una extensión supracelar hacia arriba, tiene una extensión infracelar, mira, erosionó, rompió el piso de la silla turca, ¿no es cierto? Entonces puede que tenga rinorraquia, seguramente lo tiene, va a tener problema visual, seguramente lo tiene, porque está afectando el quiasma óptico, ¿ok? Entonces, si el tumor hipoficiario tiene un crecimiento supracelar, ¿no es cierto?, hacia arriba, ¿no es cierto?, va a afectar el quiasma óptico. Y si afecta el quiasma óptico, el cuadro clínico más común, no el único, puede haber de todo, cualquier manifestación, pero lo más característico semiológicamente es lo que llamamos la hemianopsia bitemporal, es decir, no ve por la zona temporal. No temporal en el tiempo, sino la zona temporal, ¿ah? No es de tiempo, esto no se refiere a tiempo, ¿de acuerdo? Esta es la zona nasal y esta es la zona temporal. Se entiende que aquí está la nariz del paciente, ¿de acuerdo? En medio. Entonces, todo lo que está cerca a la nariz del paciente sí ve, a eso se refiere. Si tú alejas tu dedo, si el campo visual lo corres hacia la oreja del paciente, esa zona no ve, ¿de acuerdo? Eso lo hacemos en práctica ni modo, pero creo que sí se entiende, ¿no? La zona temporal no ve. Tú le pones 2 dedos al frente de la nariz del paciente y te dice, sí, doctor, sí veo 2 dedos. Esos 2 dedos los corres a la altura, a un centímetro de su oreja derecha y te va a decir, no, doctor, ya no ve. Eso es, ve el lado nasal, no ve el lado temporal, ¿ok? Y lo más característico desde el punto de vista semiológico es que los pacientes tengan hemianopsia bitemporal. Entonces, como no ven, tienen una visión más tubular, ¿no? Ven más todo lo que está frente a, así, entonces generalmente se tropiezan, se caen. Y en general el paciente va a decir, no veo a los costados, doctor, ya está, hemianopsia bitemporal.
Esto es en una campimetría donde se ve lo que está clarito en una campimetría, lo que se ve gris, digamos, es lo que el paciente ve. Acá está, ¿no? Lo que el paciente ve. Poquito, mira cómo en la misma zona nasal ya hay tonos donde medio que no ve, ¿de acuerdo? Así que puedes encontrar de todo. No es puramente mianopsia bitemporal. Es lo clásico, lo semiológico, ¿ok? Pero la zona temporal no ve. Lo que está en negro no ve, no ve, no ve, no ve, ¿no? No ve el paciente. A veces también hay cuadrantonopsia, ¿no? Cuadrantonopsia generalmente superexternas. Esta zona es la que no ve, cuadrantonopsia superexterna. Ya en tu examen tú lo haces, ¿no? O lo mandas al oftalmólogo tú con tus dedos, ¿no? Vas poniendo los dedos en distintas posiciones, como el paciente mirándote siempre la nariz, que no mueve el ojo, porque si mueve el ojo va a ver, ¿no? Mirándote a la nariz y para que evalúes el campo visual. Muy bien. Entonces, eso es con respecto a tumores hipoficiarios. Pero también puede haber tumores que no nacen en la hipófisis, nacen encima de la hipófisis, a nivel supracelular, pero a la hora de crecer bajan, ¿no?, hacia la hipófisis, ¿no es cierto?, porque delimitan con la hipófisis, y golpean, chancan, dañan, generalmente por un mecanismo de compresión, ¿no?, o sea, mecánico, al tejido hipofisiario. Y les menciono esto porque aquí está, o dentro de este grupo de tumores supracelares de origen inicialmente supracelular arriba, ¿no?, al craneofaringioma, porque es el tumor más frecuente en población pediátrica juvenil. Así que si ustedes tienen gente joven, gente más o menos de su edad, un poquito más jóvenes quizá, quizá estamos ante un craneofaringioma, ¿de acuerdo? Por eso es importante analizarlo. Una primera característica del craneofaringioma es que es inmenso, no grande. Generalmente son grandotes, entonces tienen problema visual, tienen hipopituitarismo, ¿no es cierto?, porque son grandes. Son de un componente sólido, mira, compara esta característica en la resonancia magnética, y un componente quístico, ¿no? No es la misma densidad, no tiene el mismo color, la misma forma. Es quístico, agua, y sólido, ¿ok? Grande, grande. Miren el corte coronal, colapsadísimo los ventrículos laterales, no hay tercer ventrículo, o sea, tiene hipertensión endocraniana, ¿no es cierto? Componente sólido, componente quístico, ¿no? Grande, craneofaringioso, problema visual, probablemente con extensión paracelar también, ¿no es cierto? Que quizá tiene diplopia, en fin, ¿no? Porque es inmenso, mira, grande. Y típicamente componente sólido, mixto y con calcificaciones. Lo que pasa es que en la resonancia magnética no se puede ver calcificaciones. Si le hicieras una tomografía y encuentras puntitos blancos, tú dices, esto tiene calcificaciones, ni hablar. Y tiene, no sé, pues 15 años, 20 años, o es un niño, es craneofaringioma a ojo cerrado, Es el más común, Noten el corte sagital, el craneofaringioma, ¿no es cierto? Mira, componente sólido, componente quístico, ¿no? Abarca, es grandote, ¿ok? Para que tengas una idea. Esta es otra cosa que no viene al caso. Hay otras causas de hipopituitarismo. A la cabeza, tumores hipoficiarios. Por si acaso, tener en cuenta un tumor que no es hipoficiario, que es supracelular, que es el craneofaringioma en gente joven, en niños, ¿ok? Pero hay otras causas, ¿no?, que ya son menos comunes. Tenemos, pues, los operados de hipófisis, ¿no? Imagínate aquel paciente que... Esto se refiere a aquel paciente operado de hipófisis que antes de la cirugía no tenía hipopituitarismo. Imagínate, tenía un adenoma chiquito y lo mandaste a operar, la verdad que no sé por qué, pero bueno, lo mandaste a operar, y el cirujano, por mala experiencia, daña la hipófisis, ¿de acuerdo? A eso se refiere, por cirugía hipofisial, ¿no? O sea, iatrogénico, ¿no? Por eso que el hipopituitarismo postquirúrgico generalmente es dependiente de la experiencia del neurocirujano, ¿no? Por supuesto que también depende del tamaño del tumor, pues, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un tumor así, no seas malo, no le vas a pedir al neurocirujano que te deje con la hipófisis endemia, porque para empezar, ¿dónde diablos estará la hipófisis aquí? Pues, ¿no? Ya ni se ve, ¿ok? Entonces, pero tal vez a un neurocirujano le podrás decir, oye, no seas malo, no me dejes con hipopituitarismo si estoy ante esto, ¿no? A eso me refiero. Entonces, depende de qué tan invasivo sea el tumor, ¿no? La experiencia del neurocirujano, ¿no? Son las variables más importantes para hablar de hipopituitarismo postquirúrgico, ¿no? La otra radioterapia es un tratamiento para los tumores hipofisiarios que elimina el tumor hipofisiario, pero daña tejido hipofisiario circundante, ¿no? Daña tejido hipofisiario sano. Generalmente la radioterapia es un tratamiento de tercera línea, pero se usa, pues, en los tumores que persiste, que el cirujano no lo puede retirar, que recidiva, que vuelve a crecer. Entonces, bueno, le da radioterapia
y le tienes que advertir al paciente que lo que tiene de tejido hipoficiario, el tumor lo vas a erradicar, pero probablemente te vas a llevar también tejido hipoficiario sano, ¿no? Generalmente esto empieza a actuar después de por lo menos 2 años de la radioterapia. O sea, el hipopituitarismo de la radioterapia no es inmediata, demora 2 años por lo menos, ¿no? Por lo menos. Otro tópico también es la apoplejía hipoficiaria. Aquí tenemos a los pacientes que se refiere a apoplejía hipoficiaria cuando generalmente se refiere a un tumor hipoficiario preexistente, que ya está, que tú sabías que estaba o que no estaba, pero ya está, ¿de acuerdo? Y que súbitamente sangra, se necrosa, ¿ok? Se infarta, ¿ok? Esa es una complicación rara, pero puede ocurrir, ¿no? Que un adenoma hipoficiario se necrose, ¿no? Se necrose, se necrose. Entonces ocurre a veces en pacientes que tienen tumores hipoficiarios no funcionantes, que tú los observas porque es pequeño, no tiene efecto de masa, no produce hipopituitarismo, o si lo produce, bueno, lo tratas con hormonas que le faltan y se acabó, a lo mejor es una persona de edad, ¿para qué lo voy a operar? No tiene problema visual, ¿para qué lo toco? No vaya a ser que a la hora de operar le dañe el quiasma óptico, ¿no? El cirujano tiene Parkinson, se lleva el quiasma óptico, entonces en ese tipo de pacientes que generalmente tienen un tumor hipoficiario preexistente, ¿no? Que está en observación, se necrosa súbitamente, ¿de acuerdo? Y eso te va a dar un hipopituitarismo, eso sí, agudo, súbito del momento. Te van a faltar todas las hormonas hipoficiarias en ese momento y necesitas un reemplazo urgente, ya lo vamos a ver, ¿de acuerdo? A ese capítulo pertenece el síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan. ¿Qué es el síndrome de Sheehan? En realidad ocurre, para empezar, en mujeres gestantes. Para empezar, tiene que estar embarazada la persona, ¿ok? Durante el embarazo existe una hipertrofia normal del tejido hipoficiario. Crece. A una mujer embarazada la hipófisis le crece un 30-40%. Normalmente, no está mal que crezca. Así es en el embarazo, ¿ok? Al crecer más, necesita más aporte sanguíneo porque está más grande, tiene que comer más porque está más grande, ¿ok? Si esa gestante que ya tiene una hiperplasia hipoficiaria, ¿ok? Fisiológica, eso no es patología, ¿ok? Tiene, ¿no? Por desgracia, algún sangrado masivo, no que me corté el dedito de la uña, no, un sangrado masivo, placenta previa, le metieron un cuchillazo, una hemorragia, qué sé yo, sangrado, es un sangrado, ¿no? Durante el embarazo o durante el parto, ¿no es cierto? Esa hipófisis, como no recibe aporte sanguíneo, se necrosa y hace un hipopituitarismo agudo. Eso sí se llama síndrome de Sheehan. Entonces, el síndrome de Sheehan es el hipopituitarismo generalmente postparto. La mujer, después de dar a luz, nació el bebé o se murió el bebé, lo que fuera, pero después de dar a luz, ¿de acuerdo? Queda con hipopituitarismo. Tienes ese dato clínico y la mujer te dice, sí, doctor, después de ese último parto, ya jamás en mi vida arreglé, te falta el HFSH, y mi hijo nació, pero nunca le pude dar leche, no tenía prolactina, ¿no? Entonces, esto debe ser un Sheehan. Todo empecé, señora, después del parto, todo, doctor, eso es Sheehan. Y usted durante su embarazo, usted sangró, sí, doctor, me tuvieron que llevar a la emergencia, me pusieron sangre, eso es Sheehan, eso es Sheehan, eso es Sheehan. Listo. Por vecindad, ¿no es cierto? Si hay un aneurisma en la arteria carótida interna, cuando crece el aneurisma puede al revés golpear, chancar, comprimir al tejido hipoficiario y dar hipopituitarismo, ¿no? El aneurisma a veces es difícil diferenciarlo de un tumor hipoficiario, ¿no? A veces el neurocirujano entra para tratar el adenoma y encuentra que es un aneurisma. Bueno, tumores, golpes, traumatismo, ¿no? Por fractura del piso de la silla turca y, bueno, al fracturarse la silla turca, pues, hiere, lesiona al tejido hipoficiario, ¿no? Y la silla turca vacía. Miren, normalmente, para que comparen, acá está el diafragma celar. Lo tienen ustedes en la anatomía normal. Esta es la forma normal de la hipófisis, ¿no es cierto? Y acá está el diafragma celar, que es una prolongación de la dura madre, ¿no es cierto? Que impide que esto, que es el líquido cefalorraquídeo, se meta, pues, ¿no? Es una membrana que impide que se meta el líquido cefalorraquídeo. En el síndrome de silla turca vacía primario, por alguna razón X, se pierde el diafragma celar, ¿no? Y entonces se rompe esa membrana, no tienes esa membrana, ¿de acuerdo? Que envuelve al tejido hipoficiario y entonces el líquido cefalorraquídeo se mete. Se inunda la hipófisis, no sé si entiendes ese término. Entonces el agua, el líquido cefalorraquídeo, hace las veces de tumor porque comprime, chanca el tejido hipoficiario,
¿no es cierto? Mira cómo está, parece una media luna, ¿no? No tiene la forma habitual, normal, está comprimido, entonces tiene hipopituitarismo. Aquí no hay ningún tumor, simplemente es la compresión del agua, ¿no? Se ha inundado, se ha metido el agua y el agua está chancando, apretando, comprimiendo al tejido hipofisiario y lo vuelve disfuncional, no produce LH, FSH, en fin, no produce las hormonas. Esto es simplemente para mencionarle que hay enfermedades sistémicas del cuerpo que pueden saltar, entre comillas, si tú quieres hacer metástasis en la hipófisis, ¿no? Linfoma, leucemia, sida, tuberculosis, ojo, en el Perú, hemocromatosis, en fin, son enfermedades sistémicas, ¿no? Que tienen el diagnóstico previo y que por ahí, si empieza a ser síntomas de hipopituitarismo, tú sospecharías, ajá, ha saltado, ¿no? Está involucrando también al tejido hipofisiario. ¿Hay tuberculosis de la hipófisis? Sí, mira, parece, ¿no? Parece un adenoma hipofisiario, parece un tumor hipofisiario, pero esto es un tuberculoma. Aquí el tratamiento, si supieras, ¿no? Es darle antituberculosos, ¿no? No es operar. Generalmente es un diagnóstico tardío, ¿no? Entran los neurocirujanos, entran, el endocrinólogo dijo, mira, sí, saca este adenoma, ¿no? Y entra y dice, oye, no había adenoma, es casi un puro tuberculosis, bueno, ya lo operaste, ¿no? Parece, mira, parece, ¿no? Hay que tener un alto índice de sospecha, ¿no? Bueno, en fin, pero saber que puede haber otras enfermedades infiltrativas, son más raras, parecen tumores hipofisiarios. ¿Cómo diagnosticar hipopituitarismo? ¿No es cierto? ¿Cuál es el cuadro clínico, no? Primero va a depender de una serie de factores, ¿no? Primero va a depender de una serie de factores. ¿A qué edad te da hipopituitarismo? Pues no es lo mismo que te dé de niño, por ejemplo, y te falta hormona en el crecimiento, ahí te vas a dar cuenta porque no creces, ¿no? Ah, si te da de adulto, no te vas a achicar, ¿no? Ya no vas a tener ese dato, por ejemplo. Por ejemplo, si te da a los 30 años y eres mujer, vas a tener amenorrea. Pero si te da a los 70 años, la amenorrea no te va a llamar la atención porque ninguna mujer de 70 años regla, pues entonces no te vas a dar cuenta del síntoma amenorrea. Entonces, depende un poco de la edad de comienzo, ¿no es cierto? Depende de si eres hombre o mujer, ¿no? En el caso de mujer vas a tener, pues, amenorrea, en el caso del varón vas a tener disfunción eréctil, por ejemplo, te va a orientar. Depende, pues, del número de hormonas comprometidas, ¿no? Mientras más hormonas comprometidas, más cuadro clínico. De la extensión de la lesión, si tienes un adenoma chiquitito, pequeño, entonces difícilmente vas a tener cuadro clínico, a lo mucho de exceso de hormonas si es que lo hay. Si es inmenso, ¿no? Como hemos visto, invasivo, entonces el cuadro clínico va a ser más florido. Va a depender de eso. Generalmente las hormonas se comprometen, generalmente, ojo, no siempre, pero la mayoría de veces sí, siguiendo un orden. Primero esta, luego esta, sí. El primer eje en comprometerse es el de hormona del crecimiento, ¿no? Generalmente es el primero que se compromete. Luego, y esto dará cuadro clínico en un niño, ¿no? En un adulto, ¿cómo te vas a dar cuenta? También te va a faltar hormona de crecimiento, pero es difícil. Hay síntomas, ahora lo vamos a mencionar, pero no te vas a achicar, ¿no? No te vas a achicar, ¿no? ¿Cómo lo vas a sospechar? Pero bueno, en fin, el primero que se compromete es hormona del crecimiento. El segundo que se compromete, y probablemente si tenga un cuadro clínico más florido, es las gonadotrofinas, LH, FSH. El tercero, la TSH, o sea, la tiroides. En cuarto lugar, la adrenal, o sea, la ACTH. Y al final, la prolactina. Generalmente es ese orden, generalmente, en el que se compromete. Generalmente, ¿de acuerdo? Generalmente. En los hipopituitarismos agudos, fulminantemente te faltan todas o prácticamente casi todas. ¿De acuerdo? Generalmente. Bueno, si tiene una extensión supracelular, bien, o sea, si crece hacia arriba, ya hemos dicho que hay un síndrome ortoquiasmático, no ves, ¿no? Y tienes una hemianopsia bitemporal o te quedas ciego, en fin, te puede dar de todo, ¿ok? Si crece incluso más, vas a tener hipertensión endocraniana, vómitos explosivos, cefalea marcada, generalmente es un dolor de cabeza pues intenso, con vómitos, o un dolor de cabeza en la región frontal, en la frente, ¿no? Tú dices, puede ser un síntoma, ¿no? Por un efecto de masa, pues, ¿no? Si tú tienes un tumor, una pelota enorme que te golpea, que te chanca la hipófisis, lo que duele es la dura madre y eso te va a dar dolor, ¿no? Eso te va a dar dolor. Entonces, dentro del cuadro clínico, vamos a seguir un poco el orden, ¿no? O sea, si me falta tal hormona, debería tener tal síntoma. La primera en comprometerse es la hormona del crecimiento. Habíamos dicho que en un niño te das cuenta porque no crece, ¿no? Su velocidad de crecimiento está muy retrasada, muy retrasada. 2 desviaciones estándar por debajo de la media. Bueno, eso ya lo verán cuando sean especialistas. Pero eso te orienta, ¿no? En un adulto
También va a haber cuadro clínico, pero insisto, no te achicas, pues, ¿no? Nadie que mide 1,80 m va a bajar a 1,40 m, ¿no? Porque le falta hormona del crecimiento. Vas a tener que te duele un poco los músculos, que tienes depresión, que te engordas y pierdes masa muscular, o sea, sintomatología, lo que llamamos en medicina un poco inespecífica, ¿no? ¿Quién no está medio deprimido? ¿Quién no le duele algo los músculos? Pero bueno, en fin, si me preguntaras cuál es la clínica, es esa. Miopatía, depresión, ¿no? Cambios en la composición corporal, ganas tejido adiposo, pierdes tejido muscular, ¿no? Bueno, pero es más fácil darse cuenta en un niño, no crece, ahí no crece, ¿de acuerdo? Luego sigue la gonadotrofina, ¿de acuerdo? Luego sigue las gonadotrofinas, o sea, LH, FSH. Ahí, ahí hay más sintomatología, ¿no? Probablemente hay más datos de alarma que quizá hagan sospechar, ¿no? Sobre todo si van acompañados de efecto de masa, pues, ¿no? Dolor de cabeza, problema visual, en fin. Pero aquí, tanto en hombre como mujer, la libido está disminuida. O sea, el apetito sexual está muy venido a menos, no tiene nada de deseo sexual. También se pierden los caracteres sexuales secundarios, es decir, la dama empieza a perder el tamaño de la mama, se le reduce, el vello púbico, el vello axilar empieza a desaparecer, pero generalmente estos son, sí existe, ¿ah? Por supuesto que ahí se ve, pero es muy tardío, demora años en presentarse. Lo más inmediato, lo más rápido, ¿no? Es la libido disminuida, ¿no? No, doctor, estoy apagado, no tengo nada de ganas, no quiero, nada. Eso es tanto en hombre como en mujer. Si es mujer, además se acompaña de amenorrea, es decir, 3 ciclos consecutivos sin menstruar, o sea, 6 meses sin reglar, ¿no? O dispareunia, por ejemplo, durante el acto sexual tiene muchísimo dolor y eso es por hipoestrogenismo, pues, ¿no? Como la mujer no tiene LH-FSH, no hay estímulo para su gónada, o sea, para el ovario, para que produzca estrógenos. Entonces, como hay hipoestrogenismo, no produce estrógenos, entonces la vagina está más seca, perdonando la expresión. Entonces, hay más dolor durante el acto sexual. No hay ese moco cervical tan común que tienen las mujeres. Acá hay seguramente muchas damas que dicen, sí, pues más o menos a la mitad de mi periodo hay como un moquito cervical que tiene una filancia, lo que se llama, o sea, se estira, ¿no? Entonces la mujer tiene más sequedad vaginal, para decirlo de una manera tosca. No regla 3 ciclos consecutivos, o sea, 3 meses o más, ¿no? En el caso del varón, disfunción eréctil, ¿no? Hay mala capacidad de erección o impotencia, incluso nula capacidad de erección. En las mañanas, ¿no? Generalmente hay una pequeña y firme erección, un ratito, unos minutos, está disminuida o ya no la tiene el paciente, ¿no? Entonces, estos sí son datos clínicos más sugerentes, más del día a día, ¿no? Que te pueden hacer sospechar. Luego viene el eje tiroideo, ¿no es cierto? Entonces vas a tener un hipotiroidismo, lógicamente, ¿no? Si no tienes TSH o hay insuficiencia de TSH, no va a haber estímulo para la tiroides y por lo tanto la T3 y la T4 van a estar bajas y vas a tener cuadro clínico de T3 y T4 baja, que es hipotiroidismo. Eso ustedes ya lo conocen, haremos la clase respectiva, pero ya ustedes saben por semiología. Entonces tienes frío, eres más lento en tus reacciones mentales, tienes estreñimiento, tienes la piel seca, la voz ronca, tus reflejos osteotendinosos están disminuidos, tu pulso puede que esté lento, en fin, la clínica de un hipotiroidismo, ¿no? Luego viene el eje adrenal. Si tienes déficit de ACTH o insuficiente ACTH, entonces no va a haber suficiente estímulo para adrenal para que produzca fundamentalmente cortisol, que es la que depende de la ACTH. Entonces, si te falta cortisol, vas a tener cansancio, hipotensión, poco apetito, generalmente molestias gastrointestinales del tipo diarrea. Y acuérdense que el eje, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, la glándula adrenal tiene 3 capas que producen cortisol, que producen adrenal y que producen andrógenos, ¿no? Entonces, como la ACTH está afectada, no va a estimular a la capa que produce andrógenos, ¿no es cierto? Y vas a tener deficiencia de vello púbico y axilar, ¿de acuerdo? Entonces también se puede ver eso como parte de déficit adrenal, ¿no? Entonces vas a tener una insuficiencia adrenal secundaria, vas a tener un hipotiroidismo secundario. ¿A qué se refiere el término secundario? A que el problema no se origina en la glándula. Si se originara en la glándula, en la adrenal o en la tiroides, sería un problema primario, ¿no es cierto? No, esto es secundario, se origina en la hipófisis o el hipotálamo. Al final la glándula deja de funcionar, por supuesto, la adrenal no funciona, la tiroides no funciona, pero no porque estén enfermas, sino porque le falte el estímulo. Eso se llama insuficiencia adrenal secundaria, hipotiroidismo secundario, y así. El término secundario quiere decir que la glándula no funciona efectivamente, ¿no? Pero
no porque esté propiamente enferma la glándula, sino porque no ha recibido el estímulo del eje respectivo. ¿Ok? Y al último es la prolactina, que ya hemos comentado que solamente te darás cuenta en los periodos de lactancia y no le podrás dar de lactar a tu bebé, pues, ¿no? La agaláctea. Agaláctea. ¿Cómo lo diagnosticas? A ver. Vamos a empezar por lo más fácil. Primero, ¿hasta ahí tienen alguna duda, alguna inquietud? Supongo que si no han preguntado es que se han entendido. ¿Niños? Sí, claro. Ya, ok. Entonces, con respecto al diagnóstico, acá sí, por favor, presten atención porque siempre se van de muelas. Vamos a empezar para diagnosticar primero el cuadro clínico, ¿no? Que libido disminuida, que dolor de cabeza, qué problema visual, que a lo mejor intolerancia al frío, en fin, la clínica, pues que hemos comentado, tienes alguna, toda parte, en fin, ¿no? Ya tú más o menos vas armando y entonces vas a decir, bueno, ¿cuál hormona hipofisiaria te falta? ¿De acuerdo? Vamos a determinar cómo faltan algunas hormonas. Tú puedes diagnosticar el déficit a través de lo que se llaman pruebas basales. Es decir, venga usted mañana en la mañana a las 8 o 9 de la mañana, qué sé yo, a tomarse sus pruebas, punto. Sin ningún estímulo, no tienes que darle ninguna medicina, no tienes que provocar nada, simplemente basal, así se llama, ¿de acuerdo? Las pruebas basales te sirven para diagnosticar el eje, si hay déficit en el eje gonadal y si hay déficit en el eje tiroideo. Para eso te sirve, ¿ok? Empecemos con el eje tiroideo. Como tienes hipotiroidismo, su nombre lo dice, hipotiroidismo, ¿no es cierto? Por lo tanto, la hormona tiroidea, la T4, tiene que estar baja, pues sí, por definición, ¿no es cierto? Por definición. Hipotiroidismo es tiroides que no funcionan. Por lo tanto, la T4 tiene que estar baja. Por eso se llama hipotiroidismo. Y esa T4 baja te da el cuadro clínico que ya hemos comentado, que tengo frío, que tengo estreñimiento, en fin, lo que ya saben y ya veremos en la parte tiroidea. ¿Ok? T4 baja. ¿Ok? Listo. Pero como no es primario, como la glándula tiroides no es la que está enferma, está sanita, simplemente no recibe estímulo y por eso deja de producir T4, la que tiene, cuando la T4 está baja, ¿no es cierto? La T4 está baja, habíamos dicho que por feedback negativo, ¿cómo debería estar la TSH y la TRH? Altas, ¿no es cierto? Normalmente deberían estar altas, porque ese es un mecanismo normal, fisiológico, ¿no? Eso se llama feedback negativo o retroalimentación negativa. Entonces, si yo tengo una T4 libre baja, lo normal, si es que tengo una hipófisis sana, sería que tenga una TSH alta. Lo esperable, no digo lo normal, lo esperable sería que la TSH se eleve. Y la TSH es una hormona extremadamente sensible. Si la T4 baja un poquito, pucha, que la TSH se dispara. Si tú encuentras una TSH, acá dice variable. ¿Y por qué utilizamos el término variable? Y el término correcto es inadecuada. Inadecuada para un valor de T4 libre. Si tú tienes T4 libre, la TSH tendría que estar, ¿no es cierto? Si tienes una hipófisis normal, alta. Alta y generalmente bien alta. La TSH lo normal es hasta 4 microunidades por mililitro, ¿ok? 4 unidades internacionales por mililitro. Esta viene 10, 12, 15, 20, 30, 50, alta. ¿No es cierto? Sería lo esperable ante una hipófisis sana. Si encuentras una TSH en 3, 3 es normal, pero no es normal, pues porque la T4 estuvo baja, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se llama una TSH inadecuada para el valor de T4 libre. Tú tienes que interpretarlo en función de un eje. Entonces, si tú tienes TSH baja, bueno, ya ni hablar, si está baja y la T4 libre baja, con mayor razón tienes un hipopituitarismo. Bueno, obviamente la hipófisis no está produciendo TSH y como no produce TSH, la T4 libre está baja. Pero generalmente tú vas a encontrar el patrón bioquímico de T4 libre baja con TSH, entre comillas, normal. No es normal, no es normal. Es inadecuada porque esa TSH debió estar alta. Entonces, el patrón bioquímico más común del hipotiroidismo secundario
es decir, problema hipoficiario, es T4 baja con TSH normal. No digas normal, di inadecuada. No es normal que haya estado la TSH normal. No está bien, debió estar alta. Eso quiere decir que el problema no está en la tiroides, el problema está en la hipófisis. ¿Ok? Lo mismo pasa con el eje gonadal. Si es hombre, la testosterona va a estar baja. Si es mujer, el estrógeno va a estar bajo, ¿no es cierto? Va a tener un hipogonadismo secundario, ¿no? Disminución de la libido, amenorrea, disfunción eréctil, en fin, la clínica, obviamente porque le falta testosterona o porque le falta estrógeno, pero no porque el testículo o porque el ovario esté enfermo, están sanitos, simplemente que no reciben el estímulo adecuado. Entonces la testosterona va a estar baja y eso te va a dar cuadro clínico, el estrógeno va a estar bajo y eso te va a dar cuadro clínico en las mujeres, y la LDH y FSH, ¿cómo van a estar? Inadecuados. Normales, si tú quieres, pero no es normal, pues debió venir alto, porque la LH y FSH por feedback negativo deberían elevarse si es que tú tienes una hipófisis sana. Entonces, el patrón bioquímico que tú vas a encontrar es aquí, en el varón testosterona baja, en la mujer estrógeno bajo, y la LH y FSH, o bajas o, entre comillas, normales. ¿Correcto? ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Listo. El eje adrenal también podrías evaluarlo si te vienen estos valores. Si no, vas a tener que hacer pruebas dinámicas. El eje adrenal, o sea, para saber si hay una insuficiencia adrenal secundaria, ya entienden el término secundario, la adrenal está sanita, solo que no recibe estímulo, ¿ok? Tú puedes medir también en condiciones basales el cortisol, en la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana. Si te viene menos de 3 microgramos por decilitro, tú dices, tiene insuficiencia adrenal, se acabó, se acabó, se acabó. Y como es una de las últimas hormonas en comprometerse, habíamos dicho que primero es hormona del crecimiento, luego gonadal, luego tiroideo, entonces seguramente ya tienes esto también ya diagnosticado, bueno, junto con esto, entonces va de la mano. Si tienes un cortisol menos de 3, tú dices, se acabó el partido, este paciente tiene insuficiencia adrenal. Pero si tiene un cortisol en la mañana, o sea, basal, ¿no? O sea, basal le puedes medir pues TSHT4, testosterona LH, en fin, a un varón, ¿no? Y su cortisol, ya está. Pero si te viene más de 15, tú dices, ah, no, ni hablar, este no tiene insuficiencia adrenal ni de vainas, está sanito, no, ya no evalúo más ese eje. O está muy bien o está mal. Mal, menos de 3, bien, más de 15. Si está entre 3 y 15, que generalmente te viene así, pues no sé, pues 5, 8, 10, tú dices, uy, no puedo hacer un diagnóstico, me quedé a medio camino. No, no puedo decir si tiene o no tiene insuficiencia adrenal. Tendré que hacer ahí sí una prueba con estímulo. Una prueba con estímulo. Lo que tengo que hacer es estimular la secreción de cortisol, ¿no? Y lo fisiológico, lo normal sería que si lo estoy estimulando, el cortisol debería elevarse. Si no se eleva, tú dices, ah, te falta, ¿ok? Entonces, ¿cómo estimulas la secreción de cortisol? Provocando hipoglicemia. Sí, exprofeso, obviamente esto lo haces supervisado con un médico ahí, pues, ¿no? Al lado. Entonces, le provocas lo que se llama la hipoglicemia insulínica. Le pones insulina, obviamente insulina regular o cristalina o Lispro, la que tú quieras, o sea, la rápida, ¿no? A la vena, lógicamente no te vas a demorar pues 3-4 horas en la prueba para que actúe rapidito. A esta dosis, depende cuánto pesa, pues, ¿no? 0.01 unidad por kilo de peso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si es muy gordo, le pone 0.25, bueno, como los gordos tienen resistencia a la insulina, entonces probablemente requiera más insulina para provocar la hipoglicemia. ¿Le provocas hipoglicemia? ¿Le metes insulina? Sí. Obviamente eso se lo pones en la vena por una vía y en la otra vía tienes una vía lista para ponerle dextrosa, pues, ¿no? Una vez que se le baje la glucosa. Pero una vez que provocaste hipoglicemia, poniéndole insulina, sí, sin temor, insulina endovenosa para provocar la hipoglicemia es el principal estímulo para que se secrete cortisol. Entonces, luego de la hipoglicemia, de haberle provocado hipoglicemia, le tratas la hipoglicemia, lógicamente, le pones cortisol, dextrosa, en fin, ¿no? Pero ya provocaste la hipoglicemia. Y entonces mides el cortisol a los 30 minutos, a los 60 minutos, a los 90 minutos y a los 120 minutos. O sea, haces una curva de cortisol. En algún momento, generalmente a la hora, el cortisol debe superar 20.
Si supera 20, ante ese estímulo que has hecho ya, este sí es una prueba con estímulo. ¿Cuál ha sido el estímulo? La hipoglicemia. Y la hipoglicemia la provocó la insulina, ¿ok? Que exprofeso le has puesto al paciente, ¿sí? Si tiene más de 20 en alguno de esos puntos, a los 30 minutos, a los 60, a los 90 o a los 120, tú dices, no tiene insuficiencia adrenal. Listo. Pero si no sube a más de 20 en alguno de esos puntos, tú dices, ah, no, este tiene insuficiencia adrenal. Le provoqué hipoglicemia, debió disparar el cortisol y el cortisol debió dispararse más de 20. Si no se disparó más de 20, es que le falta. ¿Ok? Esta hipoglicemia insulínica también te sirve para evaluar el eje de hormona del crecimiento. Criatura, no te olvides, la hormona del crecimiento jamás la evalúas basal, jamás. No cites nunca a un paciente para decir, ya ven mañana para medir tu hormona del crecimiento en la mañana en ayunas para ver si te falta. Es una idiotez, no sirve para nada. Medir si te falta o no te falta hormona del crecimiento tiene que ser con hipoglicemia insulínica, si no, no. Si no, no. No pidas basal en ayunas, no sirve para nada. No sirve para nada. Entonces, si tú quieres saber si a un paciente le falta hormona del crecimiento, tienes que hacerle hipoglicemia insulínica. Lo mismo que acá. Y le mides la hormona del crecimiento a los 30 minutos, después de la hipoglicemia, ¿no es cierto? Y le tratas la hipoglicemia a los 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos. Generalmente a la hora o a las 2 horas tiene que tener más de 7 de hormona del crecimiento. Si no, tú dices, ah, también te falta hormona del crecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, hay pruebas basales y hay pruebas estimuladas. ¿Ok? Hay pruebas estimuladas. Generalmente nosotros no hacemos esta prueba porque generalmente hacemos esto que es basal, esto que es basal y esto, ya si tiene esto tú dices ya ni hablar, pues porque como esta es la primera en comprometerse, ¿no? Tú dices, si le falta la gonotrofina y le falta la tirotropina, fijo que le falta hormona de crecimiento, ¿para qué lo voy a someter a hipoglicemia insulínica? ¿No? Ya fijo, pues, ¿no? Si le falta 2, si le falta 3, le tiene que faltar 1, pues, ¿no? Porque la primera en comprometerse es hormona del crecimiento, ¿de acuerdo? Generalmente, pero bueno. ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo lo tratas? Una vez que he diagnosticado, insisto, primero cuadro clínico, disfunción eréctil, amenorrea, la libido disminuido, dolor de cabeza, frío, en fin, el cuadro clínico, tú dices, ah, te falta tal hormona, creo que te falta tal hormona, dolor de cabeza, ya, pues si tiene un compromiso visual, ¿qué más vas a pensar? Sobre todo si es hemianopsia bitemporal, ya está, pues, ¿no? ¿Qué más vas a pensar? Entonces, ya, le haré las hormonas, ¿no? Y luego del diagnóstico bioquímico, luego, solo ahí, el estudio por imágenes. Nunca empieces por el estudio por imágenes porque te puedes encontrar con incidentalomas, ¿de acuerdo? Y el incidentaloma habitualmente no es nada. A veces hay incidentalomas que son grandes, que dan problema visual, bueno, eso sí lo tratas, pues, eso sí lo tratas, ¿no? Porque está dando problema visual. No es tan incidentaloma. Si tú le has hecho el estudio por un problema visual, es que no es tan incidentaloma. Incidentaloma es aquellos pacientes locos que dicen, que hacen un chequeo de todo y ahí le encuentras, ya está, listo. Ese es incidentaloma, ya está. Bueno, pero una vez que diagnosticas, tú tienes que tratar, ¿no es cierto? Si te falta, acá no he puesto hormona del crecimiento porque la hormona del crecimiento es para población pediátrica y ese es otro tema, ¿no? ¿De acuerdo? Eso ya no viene al caso, ¿no? También debería dar en adultos, por supuesto, pero como es excesivamente caro en nuestro medio no se da. Excesivamente caro. El tratamiento con hormona del crecimiento es carísimo. Bueno, nosotros lo reservamos para los niños y esto es, algunos tienen otro. Bueno, pero si tienes deficiencia tiroidea, o sea, un hipotiroidismo secundario, le tienes que dar la hormona tiroidea sintética que es la levotiroxina. Se da 1.6 a 1.8, 1.6 microgramos por kilo de peso. Si pesa 100 kilos, le da 170 microgramos. ¿No? La pastilla viene de 25, 50, 75, 100, 125, en fin, ya tú le das la dosis que quieres. Se toma en ayunas, media hora, 1 hora antes del desayuno, ¿no? Listo, para toda la vida, si es que el hipopituitarismo va a ser para toda la vida, ¿no? Le tratas el hipotiroidismo, insisto, secundario, ¿no? Estamos diciendo que es secundario. No hay problema en la glándula, pero no funciona la glándula, ¿ok? 1.6 microgramos por kilo de peso. Listo. En ayunas. Ayunas es media hora, 1 hora antes del desayuno. Un dato clínico útil es que los inhibidores de bomba de protones interfieren con la levotiroxina. Todos los viejitos toman omeprazol, lansoprazol para proteger, entre comillas, el estómago. Si tú tomas omeprazol, lansoprazol, que es en ayunas, junto con la levotiroxina, es como si no tomaran la levotiroxina. Entonces, advertir a los viejitos que dejen su omeprazol clásico, ¿ok? Si tiene insuficiencia adrenal, que es el más importante de todos,
¿de acuerdo? Le tienes que dar el glucocorticoide que le falta, ¿no? El glucocorticoide que le falta. No está produciendo corticoides. Entonces le puedes dar o prednisona, o hidrocortisona, o dexametasona. La peor de todas es dexametasona porque tiene una vida muy prolongada, tiene más efectos adversos, vas a sobredosificar al paciente y te lo vas a llevar al Cushing, pero bueno, en fin, si no tienes esto, ya pues dale, ¿no? Que vas a hacer 0.75 a 1.25 miligramos por día, pero es la peor que hay, ¿de acuerdo? La fisiológica sería la hidrocortisona. Se da de 20 a 30 miligramos por día tratando de respetar el ritmo circadiano. 2/3 de la dosis en la mañana, 1/3 de la dosis en la tarde, ¿de acuerdo? El problema es que la hidrocortisona oral en nuestro medio es bien escaso, difícil de conseguir, ¿de acuerdo? Entonces por eso habitualmente damos prednisona, que es de 5 a 7.5 miligramos por día, ¿no? Lo ideal es hidrocortisona. Acá damos harta prednisona porque no hay mucha hidrocortisona, ¿no? Pero el ideal sería digamos, más fisiológico de 20 a 30 miligramos por día, ¿ok? Pero si tú tienes a un paciente que, esto sería en condiciones, esto lo vamos a ver más claramente en la clase de adrenal, ¿ok? Pero si tú tienes un paciente, me adelanto un poquito, en condiciones basales, es decir, en el día a día, está estudiando endocrinología, está en la universidad, estudiando medicina, sale, corre, juega, se va a las fiestas COVID, normal, ¿no? Un día normal, no tiene ninguna enfermedad. Dale su hidrocortisona, sus 20, 30 miligramos, o su prednisona 5, 7.5. Pero este muchacho que se iba a su fiesta COVID, le da neumonía COVID, está en cuidados intensivos, o sea, tiene un estrés severo, ¿no es cierto? Ya no está en condiciones basales, no está en el día a día. Ante un estrés severo tienes que dar dosis de estrés. Estrés severo es medio COVID, medio neumonía, me atropelló un carro, me operan del apéndice, me da pancreatitis, me caí de un avión, en fin, eso es un estrés severo, no preocupación, ¿ok? Mientras más severo el estrés, más dosis y más frecuente, pues, ¿no? Entonces ya depende del estrés, tú lo evalúas, pero por lo menos dale 50 miligramos cada 8 horas, puede ser 100 cada 6 horas, ya depende del estrés, pues, ¿no? Me da neumonía, no sé, pues 50 cada 8, me atropelló un tren o me caí de un avión, ya pues 100 cada 6 horas, ¿no? Depende del estrés, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiempo le das la dosis de estrés? Todo lo que dure el estrés. Y luego vuelves a dosis basales, ¿no? Ya, listo. Sobrevivió al COVID, ya vuelve a sus 20, 30 miligramos de hidrocortisona. Listo. Esa es la más importante de todas. Si es varón, le das testosterona, ¿no? De 200 miligramos cada 2 semanas o 300 cada 3 semanas. Aquí viene la ampolla de 250. Todas veces es difícil medicar, pero bueno, es una ampolla intramuscular cada 15 días más o menos. Ya está, pues, ¿no? Ya está. Y si es mujer, le das los estrógenos, ¿no? Estrógenos conjugados, 0.625 miligramos por día por mes, y siempre tienes que darle la medroxiprogesterona. Si quiere arreglar, le das la medroxiprogesterona 10 días al mes. Si no quiere arreglar, porque la señorita dice, ay, ¿qué doctor? ¿Para qué voy a arreglar si total no va a salir embarazada? Pues bien difícil, no tengo hipopituitarismo, ¿de dónde, no? Suponiendo que sea una mujer joven, ¿no? Tú le dices, bueno, le das continuo, ¿no? Todo el mes le das la medroxiprogesterona. A la mujer lo que le falta es el estrógeno, ¿no? La progesterona. Lo que pasa es que si tú le das estrógeno solo, vas a producir hiperplasia del endometrio y le puedes dar cáncer de endometrio, ¿no? Entonces tienes que darle la progesterona para disminuir el efecto adverso del estrógeno, ¿no? Y se lo puede dar, como te digo, cíclico. Si la señorita te dice, ya, doctor, por una cuestión psicológica quiero arreglar, ¿no? Ya, quiero usar mis paños como cualquier jovencita. No, por gusto, dámelo todo el mes la progesterona. Listo, eso es. Muy bien, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? Doctor, una consulta. ¿Algún orden en el tratamiento? O sea, ¿primero se trata algún déficit o todos al mismo No, el tiempo? que encuentres, pues, el que encuentres. Tienes que diagnosticar todos, ¿no? Tienes que evaluar todos los ejes. O sea, el de la hormona del crecimiento en un niño le tendrías que dar, en un adulto también, pero bueno, pues, como es carísimo, no nos vamos a suponer, ya te he dicho que generalmente hay un orden en el que se comprometen las hormonas, ¿no es cierto? Entonces, generalmente, prácticamente a todos les falta, adultos, estoy hablando de adultos, pues, ¿no? Hormona del crecimiento, luego gonadotrofinas, luego TSH, luego ACTH, al último prolactina, ¿no? Entonces, generalmente más tratas esto y esto, ¿no? Y si falta esto. Prolactina no, ¿para qué? Porque no necesitas prolactina las 24 horas del día, pues, ¿no? Pero tú tienes que hacer el diagnóstico de qué hormonas le faltan y reemplazar todas las que le faltan. En un país civilizado, si a ti te falta hormona del crecimiento, te dan, ¿no? Si hay dinero, ¿no?
Pero acá en el Perú no, a un adulto no le dan. Pues si te falta, deberían darte. No sé si eso contesta a tu pregunta. Sí, doctor. De todas, la más importante es tratar de diagnosticar el eje adrenal, porque si a ti no te doy testosterona, listo, estás apagado, no fastidias a tus compañeras, no quieres hacer nada, no tienes apetito sexual, ya está, ya listo, ves esto es guerra y cambias de canal, ya está, no te mueres, pues, ¿no? Ya, te falta energía, estás cansado, listo, ya. Si te falta el eje tiroideo, pues, tienes frío, sueño, cansancio, bueno, ya, pues ya, pero ahí vas. Pero sin eje adrenal y te cae un estrés, no cuentas el cuento. Por eso, afortunadamente, la naturaleza es sabia y es uno de los más tardíos en comprometerse, pero el más importante. Un paciente puede ir sin testosterona, una mujer sin estrógeno, sin hormona tiroidea, no es lo ideal, ¿no? Pero ahí va, pues, ¿no? Ya ahí va. Pero si le falta el eje adrenal, puede que no cuente el cuento si tiene un estrés, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Otra consulta? Nada, ¿no? A ver, entonces, para ir en esto unos 5 minutos de descanso, 5 minutitos.